Quienes estuvieron en coma, ¿cómo se siente? Historia 1. Estuve en coma, conectado a un ventilador por COVID. No recuerdo el momento en que me sedaron, pero sí cómo llamé desesperadamente a mi prometida para despedirme, pensando que sería la última vez que la escucharía. Durante 2 semanas no tuve sueños ni conciencia de nada, todo fue un vacío total. Cuando desperté estaba muy confundido y no recordaba casi nada durante 1 o 2 días. Perdí la capacidad de caminar durante 1 semana. No tenía coordinación entre mis manos y ojos y apenas podía manejar mi teléfono. Además, desarrollé úlceras por presión en etapa 4, esas heridas profundas por estar tanto tiempo en cama, que me tardaron 4 años en sanar. Al parecer, en esos momentos de semiconsciencia, intentaba arrancarme el tubo que me ayudaba a respirar. Historia 2. Estuve fuera de combate casi 8 semanas después de que un camión me atropellara. No recuerdo absolutamente nada del accidente ni de esas 8 semanas que estuve inconsciente. Cuando desperté, apenas podía mover los brazos y las piernas por la atrofia muscular. Durante un par de meses estuve entrando y saliendo de la conciencia. Algunos de los sueños lúcidos que tenía eran tan aterradores que, en ciertos días, prefería no dormir porque sentía que esos sueños duraban literalmente días enteros. Me contaron que hablaba mucho dormido. Historia 3. Este verano pasado estuve 2 semanas en coma por un ataque grave de asma. Fue algo terrible. Durante ese tiempo me pusieron ketamina y fentanilo. Y aunque la mayoría del tiempo estaba inconsciente, en momentos podía entender un poco lo que pasaba. Por ejemplo, me daba cuenta de que estaba acostado y que no podía ni moverme ni parpadear. Pensaba, ¿qué diablos pasó? Pero lo peor fueron las alucinaciones, y no cualquier cosa, sino las más intensas y realistas que he tenido. Trataba de descifrar los sonidos que venían desde fuera y me inventaba historias para entenderlos. Creí que había sufrido un accidente de auto muy grave, que me habían lanzado a través del parabrisas. Incluso pensé que mi mamá había muerto en ese accidente. Pensaba también que había mandado mensajes de texto a mi familia y amigos, aunque nada de eso era verdad. Está claro que hubo muchas más cosas que viví y no he contado. Pero les juro que no fue nada agradable, no se los recomiendo para nada. Historia 4. Perdón que sea tan largo. Mi abuelo cayó en coma y los doctores no encontraban señales de que no estuviera en estado vegetativo. Luego de unas 3 o 4 horas, nos avisaron. Él había dejado claro que no quería estar conectado a máquinas. Así que esa noche nos preparamos para despedirnos. Fui la última persona en entrar a su habitación, tomé su mano y le hablé. Algo dentro de mí recordaba haber leído que, en un coma, el último sentido que se pierde es el oído. Le dije que volviera conmigo, le rogué que regresara, que volviera a casa. 30 minutos después, despertó del coma. Un par de meses después le pregunté cómo había sido la experiencia para él. Me dijo que fue pacífica y que había una luz hacia la que sentía que se acercaba. Pero que escuchó cuando le dije por favor, vuelve conmigo. Me escuchó suplicarle y decidió seguir mi voz y así estaba, despierto. Lamentablemente, la segunda vez unos 4 años después, durante la pandemia no pudo salir adelante. Pero me reconforta saber que me escuchó decirle que estaba bien dejarlo ir, que lo amaba y no estaba enojado. Descansa en paz, fuiste el hombre más increíble que conocí. Historia 5. Estuve en coma inducido por ketamina durante 3 semanas. Fue una pesadilla existencial. Vi demonios, morí en mi mente y luego me reencarné a través de una serie de pruebas en las que me guiaba un ángel guardián. Después de despertar, durante 2 semanas seguía teniendo alucinaciones de un mar lleno de demonios. Tuve muchísimos sueños. Llegué a destruir mi habitación en el hospital, atacaba a las enfermeras y hasta llegué a arrancarme el tubo de intubación. Una vez incluso logré morderlo y romperlo. Quitaba las vías intravenosas y los electrodos del ECG tratando de escapar. Destruí todas las máscaras de respiración que tenían y que me cabían. Recuerdo que en una ocasión estaba colgando apenas de la mitad de la cama del hospital, después de haber arrancado todo, y escuchaba cómo la máquina marcaba el paro total mientras yo estaba boca abajo, viendo al personal de la unidad de cuidados intensivos correr para ponerse el equipo de protección y venir a salvarme mientras yo luchaba por respirar. Todo esto pasó durante la pandemia de COVID, así que tenían que ponerse toda esa ropa protectora cada vez que entraban. Historia 6. No fui yo, pero mi mamá tuvo un aneurisma cerebral y fue realmente afortunada de salir adelante. Estuvo en coma por 1 semana entera. Cuando finalmente despertó, estaba convencida de que había estado en un bar jugando billar con 2 amigas muy cercanas que habían fallecido un año antes.
Curiosamente no mencionó a mi hermano, que había muerto 2 años atrás. Me gusta pensar que esas amigas la acompañaron y la entretuvieron, mientras ella estaba en ese mundo entre la vida y la muerte. Historia 7. Estuve en coma inducido médicamente durante 10 días por una falla multiorgánica causada por una infección grave. Durante ese tiempo, tuve 3 pesadillas recurrentes de las que simplemente no podía despertar. La primera fue en un almacén oscuro, sin puertas, lleno de relojes de péndulo, cada uno iluminado por un foco. En ese lugar, me perseguían 2 personas con cuchillos, y yo corría de un reloj a otro para esconderme. La segunda pesadilla se sentía como un videojuego basado en la vida diaria. Cada vez que alguien hablaba conmigo tenía varias opciones para responder, pero si escogía la equivocada, tenía que empezar de nuevo. Lo peor es que conforme avanzaba, el edificio comenzaba a incendiarse y al reiniciar el juego, el fuego continuaba ardiendo, así que era una carrera contra el tiempo. La tercera pesadilla me encontraba en un tren bala en Japón, atado, sin poder usar manos ni piernas. Sentía que me estaba asfixiando poco a poco, pero todos a mi alrededor hablaban y seguían con sus vidas sin hacer caso alguno. Curiosamente, en ninguna de estas pesadillas morí ni fui atrapado. A veces me sigo preguntando qué habría pasado si me hubieran atrapado en alguna de ellas. Lo que más me marcó fue que estas pesadillas se repetían y nunca podía despertarme realmente. Fue, sin duda, lo peor que he vivido. Cuando finalmente desperté, estuve delirando por casi una semana, sin entender dónde estaba ni por qué. Historia 8. Estuve en coma durante 3 semanas. Sufrí una falla múltiple de órganos y septicemia. Cuando desperté, desarrollé algo llamado CAP, o polineuropatía crítica de la enfermedad. Básicamente, mis músculos dejaron de funcionar porque mi cuerpo, para sobrevivir, apagó todo lo que no consideraba esencial. Durante el primer mes después de despertar, casi no recuerdo nada. Tenía un traqueostoma porque mis pulmones no funcionaban bien. Después de aproximadamente un mes así, empecé a moverme un poco y 3 años después, aquí estoy. Vivo, trabajando medio tiempo y lo más importante, el daño se ha sanado en cierta medida. Mi memoria no es la mejor y me cuesta concentrarme y aprender, pero sobreviví. Historia 9. Esto me pasó una sola vez en la vida, en 2023. Soy diabético tipo 1, y sin darme cuenta, agarré una infección que me llevó a una cetoacidosis diabética, lo que desencadenó un coma diabético. Lo último que recuerdo es estar sentado en un escalón dentro de mi cuarto, tratando de pararme y luego caer de golpe. Sentí como si mis piernas no pudieran sostener mi peso, simplemente se rindieron. Después, lo siguiente que recuerdo es la voz de mi papá susurrándome al oído, y sentir sus manos acariciando mi cabello. Escuchaba máquinas, muchos ruidos a mi alrededor, y comprendí que estaba en el hospital, pero no tenía ni la menor idea de cómo había llegado hasta ahí. Fue como un salto en el tiempo total, porque durante ese periodo no tuve pensamientos ni recuerdos. No fue como quedarme dormido y soñar. Simplemente perdí la noción del tiempo y no logré recordar cómo pasé del punto A, mi habitación, al punto B, el hospital. Los doctores empezaron a hacerme preguntas. Mi nombre, mi edad, qué año era. Respondía mal el año, intentaba corregirme, pero no podía decirlo con claridad. Al final terminé desarrollando sepsis, fue una experiencia surrealista. Pasé más de una semana en la unidad de cuidados intensivos. Le estaré siempre agradecido a mi papá por haber decidido venir a verme. Él contó que me encontró en el suelo, al lado de mi cama, desnudo, con la lengua afuera y respirando con dificultad. Historia 10. Estuve internado 5 días. No recuerdo haber tenido sueños, pero todo se sintió muy tranquilo. En un par de ocasiones volví un poco en sí, y según me dijeron, intenté hablar algunas veces. No tenía claro si había muerto o no. Durante ese tiempo, me mantuvieron con distintos niveles de sedación, dependiendo de lo que me hicieran, ya fuera una tomografía, una cirugía de emergencia o simplemente descansar en la unidad de cuidados intensivos. Cuando desperté, estaba bastante desorientado, sin entender dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado, algo parecido a despertar de una anestesia general. También tuve amnesia retrógrada, porque la verdad olvidé casi todo lo que pasó antes en la sala de urgencias. Según me contaron, estuve consciente y allí por unas 2 horas, pero lo único que recuerdo es que me pasaron en camilla al área de emergencias y una intubación con fibra óptica mientras estaba despierto. Eso sí, no se los recomiendo para nada. Como muchos otros, pasé por una septicemia en estado crítico. Historia 11. Al principio estuve en coma debido a una inflamación cerebral, seguido por un coma inducido médicamente que duró 9 días.
Pasé 5 semanas y media en la unidad de cuidados intensivos, entrando y saliendo de ese coma inducido por problemas respiratorios causados por edema pulmonar, neumonía, sepsis y falla multiorgánica. Cuando logré recuperarme lo suficiente para salir de cuidados intensivos, aún tuvieron que pasar otras 4 semanas antes de que me pudieran retirar la traqueotomía. Me la habían colocado después de que me quitaron el tubo de respiración por tercera o cuarta vez, cuando se dieron cuenta de que todavía necesitaba apoyo para respirar. La verdad, no recuerdo detalles reales de todo ese tiempo. Solo sé lo que me contaron, lo que está en mis registros médicos y en los estudios que hicieron basados en mi caso. Aquellos pocos recuerdos que tengo no son reales, más bien fueron creados por mi mente, como si mi cerebro inventara historias para sobrevivir. Pensaba que estaba preso, y que la única forma de salir era inventar relatos elaborados para, de alguna manera, ayudar a quienes me tenían encerrado en ese hospital. Cada vez que despertaba del coma, tenía una nueva profesión, o mi mamá era la CEO de una gran empresa internacional. En algún momento, desarrollé delirium en la unidad de cuidados intensivos que se soltó cuando me cambiaron de habitación a una con ventana a un estacionamiento donde podía ver a gente pasar. Durante ese episodio delirante, creía que una enfermera me drogaba con opioides y que me tenían atado a la cama. Sí me dieron opioides, pero había sido literalmente partido en dos tras un trasplante urgente. No estaba amarrado. Esa sensación era solo el peso de mis extremidades hinchadas y sin uso por más de un mes. Sabía que el tiempo había pasado, pero no tenía idea de cuánto. No sabía que me había borrado 2 meses y medio de vida ni que había estado al borde de la muerte. Nadie esperaba que sobreviviera más de 48 horas. Cuando lo hice, tampoco pensaban que pudiera regresar a mi carrera. Asumían que mi cerebro estaba tan dañado que no podría recuperar nada. Pero cuando por fin pude hablar, empezaron a hacerme pruebas sobre temas de mi profesión y se sorprendieron de que aún recordara todo. No creían que llegaría a estar de pie, caminar o llevar una vida normal. Pero aquí estoy, 6 años después, con recuerdos muy vivos de cosas que nunca pasaron, sin memoria de eventos hasta un año antes, y tremendamente agradecido por cada día que se me ha dado. Historia 12. Estuve en coma inducido médicamente por alrededor de 2 semanas después de un accidente. Durante todo ese tiempo, o al menos durante el día que comenzaron a despertarme, porque no estoy seguro, sentí como si estuviera reviviendo toda mi vida hasta ese momento, pero acelerada. Como si estuviera viendo todo en una pantalla, pero a 2 o 3 veces la velocidad normal. Esto fue en 1999. Cuando empecé a despertar más, tuve la sensación de ser un bebé de nuevo, y lo primero que pensé fue que había renacido, pero conservaba recuerdos de mi vida anterior. En ese momento todavía no recordaba el accidente. A medida que despertaba más, no podía hablar porque tenía un tubo en la garganta. Recuerdo estar en una cama de hospital, seguía sintiéndome como un bebé, aunque en realidad tenía 13 años y trataba de llamar la atención de alguien con la mano. En mi mente era como un recién nacido avanzado, jaja. Después fue como en las películas cuando hay una secuencia de sueño que se acelera y de repente la persona despierta de golpe. Así sentí cuando me volví completamente consciente. Me di cuenta de que era yo, en una cama de hospital, y estaba saludando para que vinieran a verme. En cuanto una enfermera se acercó, vi a mis padres y todos estaban tan felices de verme despertar. Con el tiempo, al recordar, entendí que algunas de las cosas que revivía en realidad eran conversaciones y situaciones que estaban pasando a mi alrededor, pero mi mente las había mezclado como si fueran recuerdos míos. Fue algo muy raro, como un viaje extraño en mi cabeza, algo que solo entiende quien ha pasado por algo similar. Historia 13. Ay, no puedo creer que fue hace tantos años, pero lo siento como si fuera ayer. En febrero de 2011, justo después de haber dado a luz por cesárea, sufrí una embolia pulmonar que me llevó directo a la unidad de cuidados intensivos. Estuve conectado a un ventilador y con todo el soporte vital. Me dijeron que estuve en coma por 3 días. Pero aunque no haya estado consciente, recuerdo todo claramente, como si estuviera pegada a una pared. Lo único que veía era un resplandor blanco y cabezas de personas dormidas alrededor. Simplemente estaba ahí, sin poder hacer nada. Después de esos 3 días, desperté y sentí una sensación terrible de ahogo por el tubo endotraqueal en la boca. Empecé a luchar desesperadamente para sacármelo, pero tenía las manos y los pies amarrados. Fue en ese momento cuando caí en la cuenta de que seguía viva. Desde entonces, cada día es una bendición. Hay que ser agradecidos porque la vida es un regalo.
Historia 14. Como muchos que han pasado por lo mismo con los anestésicos justo antes de que me hicieran el procedimiento. Miré el reloj para recordar la hora, saludé con la mano a los doctores, cerré los ojos y les dije, nos vemos del otro lado. Y casi al instante supe que estaba despertando, sintiéndome aturdido y medio desconectado. Lo primero que hago al despertar, si no puedo ver el reloj, es preguntar la hora, y casi siempre han pasado un par de horas o incluso más. Es como si para mí el tiempo no hubiera pasado, al menos no lo percibo. De alguna forma me asusta, pensar que puedo parpadear y simplemente perder horas enteras. Historia 15. Estuve en coma durante una semana. Fue como si no hubiera existido en todo ese tiempo. Algo parecido a la anestesia, pero mucho más intenso. No hay tú. Tu cuerpo está ahí, pero tú no estás dentro. De hecho, si tu cuerpo ni siquiera estuviera, no cambiaría nada. No estás en ningún otro lugar durante ese tiempo, ni en tu cuerpo ni en tu mente, simplemente no estás, no existes, nunca existe. No hay nadie que se pregunte si es uno mismo, si alguna vez lo fue o si lo volverá a ser. Es como si nunca hubieras nacido, no habría diferencia en ese vacío absoluto de inexistencia, no es oscuridad. Ni siquiera es negro, porque ni la oscuridad ni el negro existen. Tampoco es nada, porque para que haya nada tendría que haber existido algo antes. Es simplemente el no ser. Ni tú, ni lo que no eres, ni algo ni nada, simplemente no. Es el olvido total, el vacío inmenso, la ausencia absoluta de existencia. Tratar de recordar qué se sentía mientras estaba en coma es como intentar rememorar cómo era antes de nacer. Después me sentí sumamente confundido durante semanas. Todos mis recuerdos, tanto previos como de algunos meses posteriores, se sienten borrosos, como si no me hubieran ocurrido a mí, como si fueran un sueño, o si le hubieran pasado a otra persona. Lo curioso es que mi forma de pensar cambió mucho. Antes tenía una voz interna muy activa, como un narrador que no paraba de hablar. Ahora, casi no la tengo, excepto cuando estoy leyendo, escribiendo o trato conscientemente de hacerla aparecer. Ahora pienso principalmente en conceptos y de hecho mi mente funciona mucho más rápido, clara y eficientemente por estos cambios. Me gusta esta nueva forma de pensar. Ya han pasado unos 5 años, así que supongo que son cambios permanentes, y la verdad estoy bien con eso. Historia 16. No puedo contarles cómo fue estar en coma, pero sí puedo compartir lo que sentí después. En mayo de 2013 tuve una neumonía muy grave, aunque pensé que solo era gripe. Entonces decidí ir a la tienda por más medicina. Apenas di 3 pasos, me desplomé en el suelo. Cuando desperté del coma, sentí como si no hubiera pasado ni un instante. Que ya fuera junio me tomó totalmente por sorpresa, para decirlo suave. Ese día que fui a la tienda fue el día que morí. Y aunque han pasado 12 años, todavía recuerdo como si fuera ayer el momento en que volví en mí. El coma fue una experiencia bastante dura. Le pondría un 8 de 10, pero lo que sí no recomiendo para nada es el uso del catéter. Historia 17. Recuerdo que me iban a operar y, antes de dormir, lo único que quería era ver un capítulo de The Walking Dead esa misma noche cuando despertara. Apenas abrí los ojos, lo primero que le pregunté a mi padrastro fue: ¿qué hora es?, con la esperanza de no haberme perdido el episodio, pero él me respondió: amigo, ya pasó una semana. No podía creerlo, no tenía ni idea de todo ese tiempo que se había ido sin que yo me diera cuenta. Al final pude ver el capítulo anterior, porque siempre ponían el de la semana pasada antes del estreno del nuevo. Pero lo más loco de todo fue darme cuenta de que una semana entera se me había escapado, como si nada. Historia 18. Tuve algunos sueños realmente increíbles, algunos fueron bastante perturbadores. Me imaginaba secuestrado por narcos, torturado y amenazado con que me decapitarían. Otros, en cambio, eran un poco más comunes. Me veía en un hospital donde el personal se preparaba para una fiesta de Halloween con temática de Harry Potter. Estaba séptico. Estuve en coma durante 2 semanas y en la unidad de cuidados intensivos por un total de 5 semanas. Si soy sincero, las alucinaciones que tuve estando despierto fueron aún más difíciles de explicar. Historia 19. Tengo una historia bastante intensa para compartir. Soy diabético tipo 1 y cuando tenía 16 años esto me llevó a sufrir un ataque al corazón. Por eso, soy un poco escéptico respecto a algunas cosas que he leído o escuchado sobre estas experiencias, porque hay detalles que recuerdo claramente que no coinciden. Lo primero que recuerdo es justo antes de que todo pasara, cuando fui al baño. Después de eso, no tengo memoria del ataque al corazón ni de nada que haya sucedido durante su desarrollo. Solo sé que me sentía muy mal y estaba tirado en el piso de los azulejos del baño.
Me pusieron en coma inducido médicamente durante una semana una vez que ingresé a la unidad de cuidados intensivos UCI, porque aparentemente estuve inconsciente por bastante tiempo y tuvieron que reanimarme. Los doctores llevan un diario durante los días que estás inconsciente para que, cuando despiertes, te lean todo lo que pasó en ese tiempo. Así puedes tener una idea aproximada de lo que ocurrió. ¿Quién te fue a visitar? ¿Cómo estaba tu salud? ¿Los procedimientos a los que te sometieron? Etc. Ahora, algunas personas dicen que un sueño sin sueños es común en una situación así, pero para mí fue distinto. Tuve varias pesadillas de esas de las que no puedes despertar y muchas involucraban a las personas que estaban a mi alrededor. Juntando las piezas, creo que trataron de sacarme del coma en algún momento, pero fue un proceso bastante estresante y me sentía muy angustiado. Me acuerdo que intentaba arrancarme el tubo que tenía en la garganta y me movía de forma desesperada, por lo que tuvieron que volver a sedarme. Durante ese tiempo, creo que vi a una de las enfermeras que me cuidaba, porque después empecé a tener pesadillas sobre ella. Despertar y verla en persona me daba mucho miedo, porque en esos sueños me aterrorizaba todo lo que ella hacía. He escuchado gente decir que estuvo fuera de combate 2 semanas sin soñar o recordar nada. Pero la verdad, a mí me cuesta creerlo porque tengo esas pesadillas grabadas en la mente hasta hoy. Además, el coma trae varios efectos físicos. Un ejemplo pequeño. Los músculos de las piernas se debilitan tanto que, después de una semana, tienes que volver a enseñarles a caminar. Eso a mí me tomó varios días y necesitaba ayuda para poder hacerlo. Estoy dispuesto a responder cualquier pregunta, porque esta ha sido una experiencia bastante única que he vivido y que, especialmente a mi edad de entonces, no he conocido a nadie más que haya pasado por algo similar. Para que tengan referencia, ahora casi llego a los 30 años. Historia 20. Estuve en coma inducido médicamente durante 6 días. Cuando desperté, tenía recuerdos falsos sobre cómo había llegado al hospital. En mi mente, viví toda una vida diferente durante un mes. Renuncié a mi trabajo, tuve una relación. Incluso mi cerebro inventó una razón para explicar por qué estaba internado. Fue realmente alucinante. Después del coma no podía caminar, porque mis músculos se habían atrofiado muchísimo, y perdí casi 7 kilos durante los 9 días que estuve en la unidad de cuidados intensivos. Aún hoy sigo teniendo recuerdos de esa vida que viví mientras estaba en coma, lo que es bastante confuso. Lo curioso es que desperté sin ningún dolor en la espalda ni en el cuello, que son problemas con los que peleo constantemente, jaja. Historia 21. Cuando tenía 5 años, estuve en coma durante 20 días debido a una lesión cerebral traumática causada por un accidente en un vehículo todoterreno. Aunque hoy no guardo ningún recuerdo consciente de ese periodo en coma, mi familia me contó que, mientras me recuperaba, les decía que había estado con mi abuela materna, quien había fallecido más de 10 años antes de que yo naciera. Incluso describía sus rasgos físicos y las cosas que ella me decía. Curiosamente, el accidente sucedió exactamente 18 años después del día en que ella murió. Durante mi recuperación en el hospital, me sentía muy confundido. En mi mente, creía estar en un hotel en Denver que está a unos 1.37 kilómetros de mi casa, la ciudad donde la familia había ido de vacaciones justo una semana antes del accidente. Esta confusión sobre dónde estaba también me hizo pensar por un tiempo que las enfermeras que me cuidaban eran empleadas del hotel. Esa sensación de desconcierto y desconexión se mantuvo durante varios meses después de que me dieron de alta. De hecho, creo que, de alguna manera, todavía la siento, incluso más de 40 años después. Historia 22. Tenía 6 años y estaba internado en el hospital por sarampión. Mi madre me contó que no esperaban que sobreviviera. Estuve varios días en coma. Recuerdo que, desde el techo, cerca de la puerta de la habitación, los observaba trabajar en mí. No veía ninguna luz a donde ir, solo miraba y me preguntaba qué me estaban haciendo. Más tarde, le pregunté a mi mamá y se sorprendió, porque yo estaba en coma y lo que describí era exactamente lo que estaban haciendo para tratar de reanimarme. Así quedó la cosa. Muchos años después escuché sobre las experiencias fuera del cuerpo y ahora sé que eso fue lo que viví. Por cierto, el coma no fue doloroso. De hecho, fue un alivio porque el sarampión era horrible. Cuando salió la vacuna contra el sarampión, recuerdo haberle dicho a mi mamá que si algún día tenía hijos, ellos recibirían esa vacuna, y eso que yo odiaba las inyecciones cuando estaba enfermo de pequeño. Así que, por favor, vacúnense, gente. Historia 23. Mi papá tuvo una embolia pulmonar, un coágulo de sangre que se desprendió y terminó en su pulmón y estuvo en coma durante un mes. Él dice que todo fue como una cadena de sueños.
uno tras otro, como si no hubiera ninguna diferencia entre ellos. Recuerda que todo se siente confuso, pero que estaba soñando todo el tiempo. De hecho, tiene fragmentos en los que escuchó lo que le decíamos en la vida real, y eso se reflejaba en sus sueños. Cuando finalmente despertó, estaba completamente desorientado. Al principio creyó que habíamos tenido un accidente de auto. Después pensó que estaba arrestado por haber asesinado a mi mamá y haber desmembrado el cuerpo. Y por si fuera poco, más tarde creyó que estábamos cruzando un desierto y que nos habían internado por deshidratación. Fue una experiencia difícil para él, porque la línea entre la realidad y sus sueños estaba totalmente borrosa, y eso lo confundió muchísimo. Historia 24. Estuve en coma inducido médicamente durante 10 días. Recuerdo todo lo que se habló a mi alrededor. Casi todo bueno, aunque también algunas cosas no tanto. Reconocía todas las voces de las personas que me visitaron. Fueron como unas 40 en total, y tenía muy claros los tonos del personal médico. Lo más extraño fue que vivía esa experiencia como si la viera por la cámara de seguridad que estaba en un rincón de mi habitación. Era una cámara antigua con pantalla verde, muy al estilo retro. Casi parecía sacada de un videojuego como Metal Gear Solid, si sabes a lo que me refiero. Incluso pude identificar a un par de enfermeras por sus rostros, aunque no las había visto realmente. Cuando desperté, finalmente conocí a una de las enfermeras que hablaba conmigo cuando estaba a cargo durante su turno. Estaba en la unidad de cuidados intensivos, así que tenía atención personalizada. Yo sabía perfectamente su voz. Siempre me decía que era fuerte y que todo iba a estar bien. Además me contaba lo que iba a hacer. Fue un gran consuelo en esos momentos de incertidumbre, cuando no entendía qué me estaba pasando ni por qué estaba así. Cuando por fin la vi en persona, no pude evitar llorar. Apenas podía hablar por la traqueotomía y lo débil que estaba. Pero de alguna manera logré comunicarle lo mucho que su apoyo significó para mí. Historia 25. Estuve en coma inducido médicamente casi 3 semanas por un shock séptico. La verdad, mi experiencia fue bastante hermosa. Podía escuchar a mis seres queridos hablándome, y mi mente creaba imágenes de ellos como si estuvieran en una pantalla de televisión hablándome directamente. Sentía que me tomaban la mano y me pedían que la apretara. Me dijeron que cuando empecé a apretarles la mano, se sintieron aliviados porque nadie podía asegurarles si había algún daño cerebral. Sabían que yo seguía ahí, consciente de alguna forma. Salir del coma y recuperar la plena conciencia llevó tiempo. Y la verdad es que disfruté mucho esas alucinaciones tan extrañas. Sé que tanto mi experiencia con la sepsis como con el coma sin daños a largo plazo y con alucinaciones de primera son poco comunes porque he escuchado muchas historias de personas que vivieron cosas realmente aterradoras. Les doy un 10 de 10 por esos sueños tan locos. Pero la verdad no me gustaría volver a pasar por un coma.